En la madrugada de un día cualquiera, la ciudad de Sevilla se detuvo en el instante efímero en que Valeria Suárez despertó gritando un nombre olvidado por la historia: Centrella. Nadie conocía esa palabra salvo los antiguos. En ese preciso momento, su vida y la de su familia empezó a inclinarse hacia el umbral entre lo posible y lo imposible. Valeria Suárez tenía exactamente 10 años, 3 meses y 14 días, cuando su mundo de rutina escolar, tareas domésticas ordinarias y domingos tranquilos bajo el calor andaluz colapsó de manera irremediable en torno a una serie de sueños tan vívidos, tan densamente poblados de detalles sensoriales, que parecían recuerdos robados de una existencia completamente ajena a su vida presente. La casa familiar, una estructura colonial restaurada situada en el corazón del barrio histórico de Santa Cruz en Sevilla, estaba forrada por completo de murales de mapas antiguos, estanterías rebosantes de libros de historia, y vitrinas de cristal conteniendo réplicas meticulosamente cuidadas de artefactos mediterráneos, herencia material acumulada de sus padres, Clara Moreno, profesora distinguida de Historia Antigua en la Universidad de Sevilla con publicaciones en revistas internacionales, y Roberto Suárez, arqueólogo de renombre internacional especializado en excavaciones comerciales del Mediterráneo Oriental y rutas de navegación antigua. Aunque el hogar respiraba el pasado en cada rincón, con fragmentos de cerámica romana en las repasas y réplicas de monedas antiguas decorando los estantes, nada, absolutamente nada en su educación científica y formación académica rigurosa, los preparó para la irrupción repentina de un misterio que desafiaría sus convicciones más profundas, el amor apasionado por la lógica racional y la fe católica practicante que sostenían las tradiciones domésticas desde generaciones. La primera señal verdadera se dio en una noche de agosto que ningún miembro de la familia logró olvidar jamás. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, Valeria se levantó de la cama gritando palabras en un idioma extraño y antiguo, específicamente en griego koiné, mencionando un puerto cuyo nombre parecía extranjero, y una tormenta devastadora sucedida tras 3 inviernos consecutivos. Con apenas fuerzas suficientes para articular las palabras, la niña llamó insistentemente por la lámpara del embarcadero que guía a los navegantes perdidos, y el aceite caliente que calma los huesos adoloridos de los viajeros hambrientos. Al acudir corriendo sus padres, alarmados por los gritos desgarradores, la niña los miró fijamente con una serenidad imposible para su edad, una calma que pertenecía a otro tiempo, como si regresara lentamente de muy lejos. «Yo recuerdo perfectamente el puerto de Centrella», murmuró Valeria entre lágrimas saladas que caían por sus mejillas infantiles. «Recuerdo el olor del agua salada, el grito de las gaviotas, la forma exacta de las piedras gastadas por el tiempo». El miedo visceral y la confusión absoluta cayeron sobre la casa como una manta sofocante. Surgieron preguntas en la mente de sus padres que ni la ciencia contemporánea, ni la lógica médica, ni la religión tradicional parecían capaces de responder adecuadamente. ¿De dónde provenía aquel conocimiento? ¿Qué causa neurológica podría explicar la precisión de sus palabras? ¿Se trataba de alucinaciones infantiles? ¿O de algo más profundo y perturbador? Al día siguiente por la mañana, después de una noche de insomnio compartido, el ambiente en la casa Suárez no era el mismo. Valeria parecía poseer, de manera totalmente inesperada, conocimientos específicos y detallados sobre cómo doblar pergaminos frágiles de la era romana sin dañarlos, qué especias aromáticas exactas se usaban para ungir cuerpos en rituales cristianos primitivos, y por qué ciertas canciones entonadas en arameo antiguo servían para consolar efectivamente a niños extraviados durante la noche. Su comportamiento había cambiado sutilmente, como si parte de su conciencia habitara en otro tiempo, en otro lugar. Antes de que Clara pudiera elaborar una explicación racional, atribuyendo la experiencia al influjo natural de sus estudios académicos continuos y las historias fascinantes que escuchaba regularmente sobre civilizaciones antiguas, Valeria hizo algo que paralizó a todos los presentes. Durante una catequesis dominical en la parroquia de Santa Justa, dirigida por don Gregorio Martínez, un sacerdote anciano de 73 años con 40 décadas de experiencia pastoral, Valeria corrigió directamente al religioso con una voz clara, segura y autoritaria que nunca antes había usado. «No fue Filipos el puerto final verdadero», declaró la niña, levantándose de su asiento sin pedir permiso. «Fue Centrella, y allí los cristianos de auténtica fe se reunían en secreto junto al embarcadero grande de Piedra Blanca, aquel que fue destruido completamente tras la tormenta devastadora que sucedió hace exactamente 3 inviernos, entre los años 62 y 63 de nuestra era común. Yo estaba allí. Yo lo recuerdo con absolutamente cada detalle.
Su voz tembló ligeramente, como si las palabras le costaran esfuerzo existencial pronunciar, como si extrajera estos recuerdos de lugares profundos dentro de su memoria. El silencio absoluto, penetrante y casi tangible, envolvió la capilla pequeña como una presencia viva. Clara giró lentamente hacia su hija, sus ojos expandidos en perplejidad total. Don Gregorio empalideció visiblemente, sus manos temblando mientras sostenía el misal. Los padres presentes intercambiaron miradas de asombro. Nadie entre los párrocos de toda Andalucía, ni siquiera los más eruditos especialistas en arqueología bíblica con décadas de investigación, parecía recordar con claridad el nombre específico de aquel puerto olvidado y sus connotaciones para la comunidad cristiana primitiva. El asombro fue instantáneo, visceral y palpable en el rostro de cada uno de los presentes en la capilla. El asombro se multiplicó exponencialmente en las semanas siguientes cuando, siendo preguntada repetidamente sobre cómo sabía tales cosas imposibles, Valeria comenzó a recitar sin vacilar, sin titubear, sin buscar laboriosamente en su memoria como si buscara en un archivo fragmentos completos en un griego antiguo impecable, una variante específica del koiné que ningún hablante contemporáneo había escuchado jamás en boca de una niña del siglo XXI. Recitaba palabras y construcciones lingüísticas sofisticadas, que incluso los profesores universitarios más eruditos en filología clásica reconocían como auténticamente arcaicas, pertenecientes a periodos previos a la codificación última del griego bíblico, anteriores incluso a los primeros manuscritos del Nuevo Testamento conocidos por la Academia. Los fragmentos que recitaba Valeria parecían corresponder a epístolas o cartas supuestamente perdidas, documentos que los estudiosos cristianos creían desaparecidos para siempre en las arenas del tiempo y el olvido. Una profesora de lenguas clásicas que casualmente asistía a la catequesis en compañía de su nieta quedó literalmente paralizada, incapaz de hablar coherentemente, documentando meticulosamente cada palabra que pronunciaba la niña con su teléfono móvil. La reacción inicial de la familia Suárez fue de profunda preocupación existencial, perplejidad absoluta y una ansiedad que permeaba cada conversación privada. Clara y Roberto, ambos personas de formación científica rigurosa y pensamiento crítico desarrollado, buscaron desesperadamente explicaciones médicas y psicológicas que pudieran dar cuenta racional y completa del fenómeno desconcertante que se manifestaba en su hija. Consultaron inicialmente con psiquiatras infantiles especializados en trastornos disociativos complejos, neurólogos expertos en epilepsia temporal y fenómenos neurológicos inexplicados, y hasta especialistas renombrados en sueños recurrentes, trastornos del sueño REM y parasomnias diversas. Fueron a clínicas de renombre nacional e internacional, sometieron a Valeria a electroencefalogramas complejos y multiseccionarios, resonancias magnéticas funcionales de alta resolución, tomografías computarizadas y baterías exhaustivas de pruebas psicológicas estandarizadas. Sin embargo, resultó palpablemente evidente para todos los profesionales consultados que ningún diagnóstico convencional podía dar cuenta adecuada de la veracidad histórica, la riqueza lingüística y la coherencia interna perfecta de aquel saber extraño que poseía la niña como si lo hubiera vivido personalmente. Los médicos quedaban desconcertados en reuniones clínicas. El cerebro de Valeria funcionaba de manera completamente normal, sin anomalías estructurales detectables ni evidencia de lesiones traumáticas o degenerativas. Los patrones de actividad neuronal durante los episodios de recuerdo eran extraordinarios pero no patológicos, según los estándares neurológicos actuales. No había indicios de esquizofrenia infantil, de alucinaciones auditivas recurrentes, de disociación traumática o de ninguno de los síndromes que típicamente explican fenómenos de este tipo en la población pediátrica. Era como si el cerebro de aquella niña de 10 años contuviera capacidades cognitivas que simplemente no deberían existir en la neurología humana contemporánea, según todo lo que se conocía. Mientras tanto, Valeria empezó a mostrar detalles aún más asombrosos que superaban completamente toda explicación racional convencional. En sus cuadernos escolares, durante las clases de arte y dibujo técnico, realizaba con precisión asombrosa mapas detallados y geográficamente exactos de rutas comerciales antiguas y de viajes mediterráneos complejos, donde incluía con exactitud absoluta poblados desaparecidos hace casi 2000 años, puertos antiguos cuya ubicación real y exacta sería confirmada años después por equipos arqueológicos internacionales coordinados, y sendas comerciales que habían quedado enterradas bajo miles de años de sedimentación y depósitos aluviales. Estos dibujos mostraban no solo la geografía precisa, sino también anotaciones cuidadosas sobre distancias exactas entre puertos, tiempos estimados de viaje considerando vientos estacionales,
y referencias detalladas a mercancías específicas transportadas en embarcaciones durante aquella época. Cantaba, en las horas nocturnas cuando creía genuinamente que todos dormían, canciones de cuna en arameo antiguo, la lengua sagrada hablada por Jesús de Nazaret y sus contemporáneos directos, con una pronunciación que dejaba perplejos a los especialistas en idiomas semíticos que Clara consultaba en secreto. Reconocía instintivamente objetos antiguos de culturas del Mediterráneo oriental, identificando con exactitud perturbadora cerámicas rotas de Corinto, fragmentos de lámparas de aceite de barro cocido, monedas de denarios de plata con efigies imperiales y vasijas de barro que se le mostraban en museos, explicando con detalle minucioso su uso específico, su origen geográfico y su periodo histórico exacto. En ocasiones, en pleno silencio profundo de la madrugada, Valeria se sobresaltaba de los sueños intensos, murmurando nombres de personas que decía haber esperado ansiosamente en la tienda de comercio junto al puerto, o visto desfilar entre la muchedumbre en el mercado de aceite de oliva. El caso de Valeria empezó a esparcirse más allá del círculo familiar cerrado, primero entre conocidos académicos de sus padres dispersos por universidades, luego entre algunos especialistas universitarios curiosos. Cuando profesores de humanidades de la Universidad de Sevilla analizaron cuidadosamente los textos en griego antiguos que recitaba Valeria con absoluta fluidez y seguridad, notaron en ellos variantes léxicas sumamente específicas propias de la región del Egeo Oriental durante el siglo I, así como expresiones idiomáticas únicas y construcciones sintácticas caídas completamente en desuso hacía más de 19 siglos. Los expertos en filología clásica quedaron literalmente perplejos por sus hallazgos. Pero lo más asombroso, lo que verdaderamente desafió toda comprensión académica, era la persistencia inquebrantable y coherencia perfecta en la memoria de la niña, la coherencia interna de los recuerdos sin contradicciones, la forma en que los detalles geográficos encajaban unos con otros como piezas de un rompecabezas antiguo. Durante una visita especial cuidadosamente coordinada al Museo Arqueológico Regional de Sevilla, donde Roberto, como arqueólogo reconocido internacionalmente, daba una conferencia magistral sobre las rutas marítimas del cristianismo primitivo y el comercio mediterráneo durante la dispersión de los apóstoles, Valeria fue invitada casi casualmente por los organizadores a recrear visualmente un viaje hipotético desde Jerusalén hacia Roma, siguiendo meticulosamente las rutas que posiblemente habría tomado San Pablo durante sus viajes misioneros documentados. Tomando el puntero láser en mano con una seguridad que asombró a los asistentes presentes, recorrió laboriosamente un mapa histórico profesional del Mediterráneo antiguo, con topografía correcta, y fue nombrando con precisión absoluta e indiscutible puertos comerciales específicos, mercados particulares donde se realizaban transacciones, sendas secundarias poco conocidas incluso por expertos, y hasta posadas particulares donde, según decía con convicción inquebrantable, la comunidad cristiana se reunía tras el anochecer para oír las cartas sagradas del prisionero Paulo. Detalló cómo, en el puerto de Cenchrella específicamente, había un templo pagano de tamaño medio arquitectónicamente relevante, muy cercano al agua marina, en el que las lámparas de aceite lucían parpadeantes por la noche, aunque las sombras cristianas pasaban desapercibidas entre las columnas de piedra caliza. Aquel día memorable en el museo, Roberto, con presencia de ánimo, grabó en cámara de vídeo de alta definición toda la interpretación extraordinaria de Valeria, capturando meticulosamente cada gesto facial, cada palabra pronunciada, cada detalle geográfico de sus explicaciones imposibles, esperando tener documentación clara de este evento único. Inicialmente, Roberto consideró el material como un registro familiar privado, una forma de documentar un fenómeno que desafiaba completamente la comprensión científica estándar. Sin embargo, lo que empezó como una anécdota exclusivamente familiar y académica, terminó viralizándose de manera exponencial e imprevisible en redes sociales, tras ser compartido por un estudiante de posgrado ambicioso que había asistido casualmente a la conferencia en el museo, quien no pudo resistir la tentación casi irresistible de subir fragmentos del vídeo a plataformas digitales como YouTube y TikTok. El vídeo en Internet mostró, sin lugar a dudas posible, que aquella niña de 10 años de edad podía manejar información histórica precisa y verificable, que ningún texto histórico accesible, ninguna enciclopedia moderna disponible, ningún recurso académico publicado públicamente, registraba adecuadamente o con la exactitud que ella demostraba. Nombraba con familiaridad casual calles extintas de puertos antiguos desaparecidos, detalles arquitectónicos precisos de la época específica,
costumbres comerciales particulares y rituales domésticos de comunidades cristianas primitivas, referencias exactas a mercancías específicas comercializadas, descripciones meteorológicas de clima estacional en regiones mediterráneas durante el siglo I. Investigadores de arqueología clásica de toda Europa, especialistas reconocidos en historia temprana del cristianismo primitivo, lingüistas expertos en griego koiné antiguo, paleógrafos especializados en manuscritos antiguos, todos contactaron urgentemente a la familia Suárez mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas y cartas formales, ansiosos por interrogar personalmente a la niña prodigiosa, deseando verificar de primera mano la exactitud de sus afirmaciones imposibles. No tardaron en sumarse a los testimonios verificables elementos que podrían clasificarse razonablemente como sobrenaturales o paranormales en naturaleza. En la parroquia, durante los rezos vespertinos organizados, monjas ancianas y párrocos experimentados reportaban que Valeria era capaz de escuchar, al parecer de manera espontánea e involuntaria, palabras habladas en lenguas antiguas, fragmentos completos de oraciones en arameo bíblico, sílabas sagradas en hebreo antiguo, expresiones en latín vulgar de la época imperial. En sus sueños nocturnos cada vez más vívidos e intensos, la niña veía con claridad cinematográfica escenas completas con protagonistas definidos, en las que dos hombres, aparentemente prisioneros encadenados, discutían intensamente en lo que parecía ser una celda húmeda y oscura en las profundidades de una estructura de piedra masiva fortificada. Al describir meticulosamente el lugar físico tras despertar de tales sueños, sus detalles arquitectónicos específicos coincidían de manera sorprendente y documentada con reconstrucciones arqueológicas modernas de la infame cárcel mamertina en Roma, donde según la tradición eclesiástica milenaria fue encarcelado confinado San Pablo antes de su martirio bajo el emperador Nerón alrededor del año 67 c.C. La comunidad religiosa de Sevilla pronto se dividió profundamente en dos campos prácticamente irreconciliables en sus posiciones doctrinales. Algunos párrocos progresistas y religiosas contemplativas, profundamente conmovidos emocionalmente por los testimonios detallados de Valeria y la verificación de sus afirmaciones, alentaban con fervor genuino a la niña a seguir compartiendo sus visiones desconcertantes, viéndolas como manifestaciones posibles del Espíritu Santo divino o señales celestiales intencionadas para renovar la fe. Otros sacerdotes conservadores, en cambio, la miraban con sospecha manifiesta e incredulidad teológica, convencidos de que todo lo que afirmaba Valeria no pasaba de ser un elaborado montaje teatral cuidadosamente orquestado, una farsa deliberada impulsada por padres demasiado eruditos, presuntamente demasiado interesados en fama académica internacional y reconocimiento mediático. A nivel teológico profundo y doctrinal, la propia diócesis católica de Sevilla se enfrentaba a un dilema existencial perturbador sin precedentes. La idea misma de la reencarnación resulta fundamentalmente incompatible, irreconciliable en teoría, con el dogma central ancestral del cristianismo oficial, la creencia inquebrantable en la resurrección única de la carne, el destino final singular de cada alma individual y la comunión perpetua de los santos en la eternidad celestial. La doctrina cristiana ortodoxa excluye categóricamente la posibilidad de que una misma alma regrese múltiples veces a encarnaciones sucesivas en el mundo material. Lo que era indiscutible era que Valeria había aportado 7 detalles históricos imposibles de verificar de manera independiente. La ubicación exacta de un puerto olvidado y redescubierto, la forma precisa y material de candelabros específicos usados en rituales cristianos domésticos, los nombres reales de comerciantes y niños identificados en inscripciones funerarias antiguas, las variantes exactas de canciones de cuna en arameo literario, la descripción exacta del clima estacional en los años 62-65 d.C., el ritual doméstico preciso para preparar aceite medicinal y la disposición exacta de las calles comerciales. Ninguno de estos datos era accesible a través de manuales modernos disponibles. Valeria, gradualmente rodeada de fama mediática abrumadora y presión psicológica constante de expertos, comenzó a encerrarse visiblemente en su mundo interior protector. En sus sueños cada vez más vívidos, la figura de una joven vendedora de aceite aparecía consistentemente entre tinajas de cerámica y barcos de madera, en medio de reuniones clandestinas de cristianos perseguidos. Los expertos en fenómenos paranormales, al analizar cuidadosamente los testimonios bajo hipnosis terapéutica controlada y regresión de memoria guiada, solo pudieron concluir científicamente que la niña poseía una memoria imposible de explicar mediante mecanismos neurológicos conocidos.
Los meses siguientes a la exposición exhaustiva y documentación internacional del caso de Valeria estuvieron marcados por una compleja mezcla de sosiego relativo recuperado y perplejidad metafísica persistente que no desaparecía. Mientras los medios de comunicación masivos gradualmente perdían el interés frenético desenfrenado con el paso inexorable del tiempo, volcándose hacia nuevas historias sensacionalistas sobre celebridades y política, la familia Suárez se centró deliberadamente con determinación en la tarea delicada y agotadora de proteger la infancia fragmentada y la escolarización normal de su hija única, que se veía constantemente acosada, que se veía cada vez más fortalecida internamente en su serenidad espiritual adquirida, pero también profundamente ocupada y preocupada por las preguntas existenciales fundamentales que la perseguían constantemente cada día. ¿Qué sentido cósmico y divino tenía recordar otra vida completamente distinta y lejana? ¿Por qué la carga pesada de la memoria había recaído específicamente sobre ella entre millones de personas? ¿Por qué sus recuerdos no eran de alguien relevante o célebre en la historia, sino de alguien absolutamente corriente, anónimo y olvidado? La clave decisiva definitiva de la revelación final y concluyente llegó inesperadamente durante un retiro espiritual intensivo de 2 semanas completas, en un convento benedictino antiguo, ubicado en las montañas silenciosas de Córdoba, una estructura medieval que databa del siglo XII tardío. Valeria fue acompañada en este viaje trascendental de contemplación y meditación, no solo por sus padres biológicos, sino también por una religiosa de origen griego de gran sabiduría, la hermana Teodosia, mujer de avanzada edad de 82 años, especializada en historia patrística antigua y exégesis bíblica temprana del cristianismo primitivo, quien había mostrado interés académico genuino y compasión sincera en el caso de Valeria desde sus inicios. Fue precisamente allí, en la soledad contemplativa del convento medieval alejado del mundo, durante una noche de profunda oración mística y meditación contemplativa en silencio total, cuando Valeria experimentó una visión de una claridad e intensidad sensoriales verdaderamente abrumadora, que cambió completamente su comprensión de sí misma. En aquella visión nítida, cristalina y absolutamente vívida, Valeria vio a una joven mujer de cabellos oscuros, largos y ondulados, empapada completamente en sudor de trabajo intenso bajo el sol abrasador del Mediterráneo oriental implacable, mezclando laboriosamente aceite de oliva dorado en grandes tinajas de cerámica roja junto al puerto ruidoso, concurrido y caótico de Centrella. A su alrededor inmediato, rodeándola con familiaridad antigua, 2 niños pequeños de edades inferiores lloraban persistentemente, con la voz aguda característica de la infancia temprana. Una mujer de ojos serenos y expresión compasiva genuina cantaba sin palabras articuladas en hebreo antiguo, melodías que calmaban, y un hombre tosía persistentemente, extenuado visiblemente por las largas jornadas de trabajo físico intenso bajo el calor. La escena era tan vívida sensorialmente, tan densamente poblada de detalles microscópicos. El olor salino penetrante del puerto, el calor sofocante casi insoportable, el sonido de las gaviotas volando, el roce de la ropa de lino mojada contra la piel, que Valeria no podía dudar racionalmente de su autenticidad absoluta. Fue en aquel preciso instante trascendental de la visión cuando todo se cristalizó con claridad absoluta en su memoria, previamente dispersa y fragmentada. Recordó de pronto, con la claridad penetrante de un rayo iluminando una noche oscura completa, toda su vida anterior en sus detalles específicos. Su propio nombre verdadero era Damaris, hija legítima de Menandro de Centrella, un comerciante griego de mediana fortuna. No era alguien de importancia política o religiosa, ni jamás aspiró serlo conscientemente. Vivía para servir de manera silenciosa, constante e invisible a la pequeña comunidad de cristianos fugitivos que se reunía en secreto bajo amenaza mortal de persecución en las sombras del puerto de Corinto. Su labor cotidiana no era predicación pública ni enseñanza formal de doctrina, sino más bien práctica, cotidiana y humilde. Ocultar a los perseguidos en la pequeña casa de barro crudo que su familia ocupaba con otros refugiados, ofrecer pan recién horneado caliente y aceite de oliva a los hambrientos y desamparados que llegaban desde otros territorios. Consolar con palabras suave y genuina compasión a los enfermos que padecían fiebres destructivas y dolencias incurables. Recordó que alguna vez, una tarde de calor excesivo e insoportable en el año 65 de la era común, vio a lo lejos claramente, a bordo de un barco mercante que partía del puerto, a un hombre encadenado, prisionero en cadenas de hierro, que sus compañeros le dijeron que era Paulo, el predicador itinerante cuyas cartas circulaban secretamente entre las comunidades dispersas. Nunca habló directamente con él, nunca fue cercana o privilegiada en relación con él,
Nunca participó en ningún evento de relevancia histórica documentable. Simplemente existió cotidianamente, trabajó sin descanso, sirvió con humildad genuina. Su labor fue sencilla, completamente anónima, absolutamente desapercibida por aquellos que después escribirían la historia oficial del cristianismo primitivo, en crónicas y documentos que perdurarían. Finalmente, al año siguiente, sucumbió a una fiebre desgarrante que barría el puerto cada verano, siendo sobrevivida únicamente por sus hermanos pequeños cuyo destino posterior permanecía incierto. Murió a los exactos 23 años de edad, rodeada de su familia querida pero pobre, recordada solo por los suyos en las oraciones privadas de la noche. La noticia de la revelación definitiva y personal fue comunicada cuidadosamente a través de canales discretos a un selecto grupo de académicos especializados, historiadores expertos en el cristianismo primitivo, arqueólogos renombrados internacionalmente y autoridades eclesiásticas de confianza establecida. Fue posible, tras investigaciones exhaustivas coordinadas internacionalmente, ubicar el nombre de Damaris mencionado de manera discreta en una inscripción funeraria fragmentaria en piedra caliza y en un rollo de listas administrativas de las primeras comunidades cristianas de Corinto, donde se hacía mención específica de la hija de Menandro, portadora de aceite y de consuelo para los hermanos en la fe. Los arqueólogos internacionales verificaron meticulosamente la autenticidad indudable de la inscripción funeraria mediante análisis de carbono 14 y datación arqueológica, gracias a los detalles espaciales y topográficos exactos, dados por Valeria sobre la localización precisa de la tumba enterrada bajo escombros, y la disposición completa de las casas cercanas al antiguo puerto de Cenchreia. El impacto emocional e intelectual fue profundo en todos los círculos que conocieron la conclusión verificada. La revelación de que la portadora de tantas memorias ancestrales fuera una persona absolutamente corriente, sin peso histórico directo, sin menciones en crónicas antiguas o textos de autoridad literaria, sin relevancia académica aparente que justificara su recuerdo, conmovió hasta los cimientos del escepticismo de los más incrédulos y cerrados mentalmente. El legado de Valeria Damaris transformó profundamente la percepción del valor de lo sencillo en la construcción de la fe cristiana. El mundo, por primera vez, se preguntó seriamente si el regreso de los olvidados es parte del propósito divino mayor. La revelación no dejó dudas. Damaris existió verificablemente, fue olvidada completamente por la historia oficial, y ahora, a través de una niña común, recuperó finalmente su voz perdida. La satisfacción del misterio residía en saber concretamente quién era y, sobre todo, por qué la memoria de los humildes merece ser rescatada del olvido.